Bienvenidos chicos de segundo año gastronomía al módulo 1 que se llama tecnología del bar. Ahí pueden ver ustedes el objetivo, ¿verdad? Esto lo van a copiar ustedes en su cuaderno. El módulo, el nombre del módulo y el objetivo. Ok, damos inicio entonces a nuestro primer tema, el cual es definición y origen del bar. Como ustedes pudieron ver en el nombre del módulo, ¿verdad? Vamos a hablar un poco sobre todo lo que encierra la estructura de un bar, ¿verdad? La tecnología del bar. Al final, pues lo que vamos a lograr es que ustedes puedan construir una línea de tiempo sobre el origen de los bares, según sus tipos y características. La palabra bar procede de la palabra inglesa barriere, que significa barra o barrera. Cuando los primeros colonos llegaron a Norteamérica, en las tabernas se separaba la zona donde se vendían las bebidas alcohólicas de todo el resto del local mediante una barra. Por eso se llama bar, ¿verdad? Porque significa barra o barrera, ¿verdad? Que es prácticamente la zona donde a usted le sirven la bebida en un bar. Vamos a hablar un poco de historia. Fíjense que el origen de los primeros bares de la historia es bastante remoto. Tendríamos que irnos hasta la antigua Grecia en la época de Pompeya, hasta la Edad Media, periodo donde se desarrollaron los establecimientos donde se vendían bebidas. A eso se le llamaban tabernas. Las tabernas eran pequeñas tiendas donde podían consumir vinos y bebidas. Hasta ahí nada más, eso eran las tabernas. Entonces, desde Grecia las tabernas se expanden hasta Roma, ¿verdad? Roma los hicieron más famosos, es decir, hicieron la bulla. Y de ahí Roma pues se encargó de esparcirlos, ¿verdad?, al resto de países de Europa. Y en España se contempló la profesión del tabernero, es decir, ya era una profesión, ya era un oficio, un trabajo, ¿verdad?, ser tabernero en el siglo XVIII. Eso es parte de la historia. En 1680 en París surgen las primeras cantinas. Estas eran casas que vendían pues, ¿verdad?, comerciaban bebidas alcohólicas y permitían vender vino para consumirlo ahí mismo, ¿verdad? Eso eran las cantinas. En 1700 ya en Inglaterra surgió el establecimiento llamado bar y este nombre fue el que se generalizó mundialmente, dado que el mueble donde se atiende a los clientes es una barra, ¿verdad?, sentada en un mostrador. Esto fue en 1700 en Inglaterra. Ya en la época del lejano oeste se comenzó a darle importancia a la música, ¿verdad? Al principio no había música, pero ya en el lejano oeste sí, ¿verdad? Ya la figura del sujeto que está en el piano, ¿verdad?, tocando algo, ya se empezó a dar a conocer acá, ¿verdad? Y ya presentaban espectáculos con pianistas, cantantes, y de aquí surgen las bailarinas del can-can, ¿verdad? Todo esto para atraer un mayor número de clientes, ¿verdad? Así fue desarrollando o evolucionando los bares de acuerdo a la historia. Un ejemplo claro y sin duda antepasado directo de los actuales bares y restaurantes son las termopolias y los cauponaes romanas, así se les llamaban. Las termopolias pues vendían bebidas y comida rápida nada más para consumir ahí mismo, ¿verdad?, o para llevar. Vendían bebidas calientes en invierno y frías en verano. Vendían vinos dulces, vinos especiados, y en estos locales también se podía degustar empanadas saladas rellenas de salchicha. Los camponae, en cambio, tenían un lugar colectivo para pernotar, es decir, estos ya eran como medios hoteles, ¿verdad?, donde usted podía quedarse a dormir. Y era una suerte de establecimientos de comida y bebida al paso porque a pie de calle ellos tenían mostradores que hacían las veces de barra y su función era mantener la comida caliente. Se ponían las brasas en los recipientes calientes y también se servían bebidas como vinos aromatizados y cerveza. Eso eran los cauponaes, ¿verdad? Estos cauponae estaban dirigidos a la gente que estaba trabajando, es decir, comerciantes y artesanos principalmente que paraban pues su actividad para alimentarse, es decir, como a veces en las fábricas quizás hay como comedores, ¿verdad?, para que los trabajadores puedan llegar a comer. Entonces eso eran los cauponae. Luego tienen unos conceptos ahí sobre cantinas, ¿verdad?, que
que su palabra proviene del italiano y significa cava de vino, ¿verdad? Entonces, en Italia, donde surgen las primeras cantinas, actualmente deben ser lugares frescos y húmedos, porque esto era una tradición europea, ¿verdad? Estos vendían vinos y algunos tipos de alimentos como el salame, queso, etcétera, que acompañaban los vinos. Luego tenemos las enotecas, que estos prácticamente se caracterizan por divulgar la cultura del vino, ¿verdad? Y lo complementan con degustaciones con ligeros tentepiés. Y una de las misiones de las enotecas pues es la divulgación de la cultura enológica, ¿verdad? Aquí a veces eh, se realizan catas de vino de repente, ¿verdad? O rondas de degustación. Luego ustedes van a encontrar varios conceptos. Ahí tenemos el concepto de bar tradicional, ustedes lo pueden leer: cafetería o café, que es un pub, que es un restaurante, que es una taberna y que es un cabaret, ¿verdad? Es parte de los conceptos que ustedes pueden encontrar en este tema. Y bueno, el bar prácticamente es socialmente un punto de encuentro y reunión, ¿verdad? Eso es lo que es un bar, un punto de reunión. Este debe de ser acogedor para que el cliente se encuentre en él como en casa, para que se sienta bien, para que se desestrese. Es muy importante también la decoración, la instalación, el tipo de mobiliario, y el personal encargado debe de atender, debe dar un buen servicio al cliente, pues, ¿verdad? Para que el cliente se encuentre más cómodo. Y una fonda típicamente es un establecimiento español que suministraba pan, vinos, embutidos y quesos. Generalmente estaban atendidos por sus propios dueños, quienes además brindaban alojamiento, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos el tema entonces de lo que era un bar. Y luego terminamos pues con la estructura, ¿verdad? La estructura de un bar pues la conforman la barra o el mostrador, el entrepaño de la barra, es decir, hay otra parte donde usted puede poner los vasos, hay una máquina de hielo, hay poceta para agua o el fregadero para estar lavando los vasos, los estantes expositores de botellas y otros, y los muebles portacopas, ¿verdad? Como ustedes pueden ver en la imagen al fondo, y el dispensador de cerveza. Esos son los elementos de una estructura básica para un bar. Así es que este ha sido el primer tema, chicos, ¿verdad? Prácticamente hemos ido a lo concreto, ¿verdad? Próximamente estaremos hablando un poco más sobre lo de los bares, la historia de los bares. Así es que gracias, chicos, por su atención. Nos vemos en la próxima.